no les parezca muy, muy ácido mi humor, compañeros. Entonces, muchachos y muchachas y señoritas, damas, caballeros, vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el concepto de variable, ¿listo? Ya tuvimos una aproximación a la anterior clase, pero hoy vamos a empezar por lo básico, que es qué es y cómo se usa una variable, ¿listo? Entonces, ¿qué dijimos que era el concepto de variable? ¿A qué se parecía? ¿A qué podía equipararlo yo? Hablen, hablen. Cajitas, cajitas. Alejandro, dime. No, ya era eso. Listo. A cajitas que me almacenan cosas en la memoria. ¿Listo? La vez pasada, por ejemplo, vimos que las variables de los laboratorios, L1, L2, L3, L4, L5, bueno, hasta L10, y digamos teníamos una que se llamaba como algo así como nota def o algo así, que era una variable de salida. Entonces miren que las variables pueden ser tanto entradas. Realmente desde pequeña me han dado mucho dolor de cabeza. ¿Cuál es el único escenario en el cual cuál es el único escenario en el cual yo necesito declarar variables para recibir entradas? Piensen en la pregunta que les estoy haciendo, no se angustien. Si no la tienen ahorita la van a entender. ¿Cuál es el único caso en el cual deben declarar variables para recibir datos del usuario? Juan Sebastián, cuéntame. Cuando en algún programa o bueno, por alguna razón se le pide al usuario que ingrese esto, por ejemplo, cuando en el ejemplo de las notas, cuando se le decía cuando se le pregunta al usuario qué notas obtuvo. Listo, cuando el usuario ingresa el valor, perfecto. Cuando el dato no siempre será el mismo. Excelente reflexión, Alejandro. Cuando el dato es dinámico, ¿listo? No necesariamente es un solo valor. Cuando el usuario debe proporcionarme la información. Cuando me falta información, no, Juan Carlos. Porque cuando tú me dices, me falta información, es un problema de la formulación del problema, ¿sí te das cuenta? Pero si tú dices, no conozco la información que me va a entrar, es diferente. ¿Listo, Juan Carlos Sánchez? Listo, excelente. Alejandro, los que me molestan a Alejandro porque dejó el micrófono abierto y se escucha la novela de fondo, saben que al contrario yo admiro a Alejandro y lo felicito porque sé que puede estar ahí con su mamá, con su papá, que yo sé que no es fácil que ellos entiendan lo que es estar en una clase virtual y aún así su merced está aquí conectado, guerreándolo, levantando la mano y participando. Bien, Alejandro, ahí eso es lo que diferencia las personas que se conforman de los que realmente quieren hacerlos. Ahorita lo mismo, Juan Carlos, ahorita cuando me dijo, no, mire, profe, va a estar conectado desde el celular, aunque sé que va a ser una mierda. Samuel ya no, de ayer que venía en el bus también hizo lo posible por conectarse. Así es, muchachos, eso tienen que ser ustedes y eso es lo que nos enseña la universidad, ser unos guerreros, ¿listo? Listo, muchachos, entonces ya sabemos más o menos cómo. Entonces ahora les pongo otro problema. Les pongo otro problema. Se puede tener un problema que no reciba variables como entrada. Dicen que sí. ¿En qué caso? ¿En qué caso creen que podría pasar? Juan Sebastián, dime. Cuando no necesitamos que el usuario nos dé información, sino toda la información la tenemos nosotros. Cuando el valor es constante, ahí me lo están diciendo. Cuando me dicen calcule el área de un rectángulo que tiene tanto, va a ser tanto por altura, listo. No es lo común, o sea, los problemas de programación en general se resuelven con variables, porque la gracia de tener un programa es eso, que sirva para varios escenarios, listo. Pero, por ejemplo, cuando uno hace pruebas, a veces uno coloca programas sin entrada, sino uno define las variables directamente, listo. Entonces, sí pueden haber programas, la respuesta es como un sí, pero no, listo. Sí, sí pueden haber programas, lo podemos hacer con datos fijos, pero en general, cuando se va a hacer un programa
de hecho, la razón de que existan los programas y los algoritmos es para que puedan responder a situaciones dinámicas. ¿Listo? Listo, perfecto. Aquí dice, es que vi un comentario ahorita aquí que decía Juan, ¿qué? Juan Pablo, y Alejandro solo en la casa viendo la novela. Hasta aquí se sintió la envidia, tranquilo Juan Pablo, usted también lo consiente, usted también muy seguramente es un duro, un crack. Listo. Y entonces lo otro es el de la salida, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta de nota definitiva era una variable de salida, fue una variable que definimos dentro del proceso y que al final, en este caso en particular, va a ser la salida que va a tener mi programa. Yo puedo tener datos también intermedios. Juan Manuel me leyó la mente. ¿Puedo tener también variables intermedias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería una variable intermedia? A mí me gusta, surge en el proceso, ¿de acuerdo? Es algo que yo necesito en el proceso porque necesito hacer de pronto cálculos intermedios, pero ¿qué característica hace que sea una variable intermedia? Que no está en la salida. Que no está en la salida, Simón, muchas gracias, no está en la salida. ¿Listo? Ahí ya vemos como los tres tipos principales de variables. Esto es más por información, por equipararlo con el tema de algoritmo y para que no perdamos el hilo de lo que vayamos haciendo. ¿Listo? Entonces, resulta que cada cajoncito de estos, si yo le hago un zoom a este cajoncito, ¿cierto? Si yo cojo así y le hago un zoom a cada cajoncito, de hecho le hago un zoom por fuera a todo el cajoncito. Veo que el cajoncito está formado por tres partes, ¿listo? Entonces miren, acá le hacemos un zoom. Voy a hacer acá lo que según yo es una lupa y les pido a ustedes que lo tomen de la misma manera, con ese pulso de mazamorrero que me mando, el mero pulso de maraquero, este es el palito de la lupa. Y como soy bien arriesgado, me voy a poner a hacerle un círculo interno y toda la lupa, fallando de manera exitosa en el proceso. Listo. Soy ingeniero, no artista. Allá ustedes verán cómo solucionan. Listo. Entonces, si yo le hago un zoom al cajoncito, el cajoncito está formado por tres partes, ¿listo? El cajoncito como tal, que es un espacio de memoria. ¿Se acuerdan que les mostré que no era cierto, pero de manera ilustrativa, era como los pincitos que tenían la RAM, cada uno de los cajoncitos en los cuales yo voy a formar datos? ¿Listo? Entonces ahí tenemos el espacio de memoria o como nosotros lo llamamos, el cajoncito, ¿listo? Ese es el primer componente que es el lugar donde yo voy a guardar algo. Ahora dijimos y pusimos el ejemplo, si yo tengo muchos cajones, ¿cómo puedo hacer yo para identificarlos? ¿Qué debería tener? Nombres. Nombres, listo. Un nombre, ¿listo? Pero además, en C++, y que esta es una de las razones por las cuales les enseño C++ y no Python, es que en C++ yo debo ser muy consciente cuál es el tipo de dato que voy a utilizar. En Python yo obvio esto y por eso se presentan muchos problemas y hay muchos vacíos mentales y por eso hay muchos bootcamperos que tienen problemas de base en la lógica de programación, ¿listo? Entonces, cuando yo, además del nombre, yo tengo que colocarle al cajoncito el tipo de dato. ¿Por qué creen ustedes que yo le tengo que decir al computador también el tipo de dato? Porque no es lo mismo para el computador, por ejemplo, guardar texto que guardar un número. Por ejemplo, para el Exacto. texto tiene unas... Perfecto. creo que un Básicamente, diccionario. perfecto, David, Ricardo, esa es la clave. Entonces, dependiendo del tipo de dato,
el computador sabe qué cajoncito va a aprovisionar. Hay cajoncitos que sirven, es como uno, en el cajón chiquito uno no mete las camisetas, uno mete las medias, la ropa interior, en el más grandecito mete una de las camisetas y en la parte de colgar pone los pantalones y los sacos, ¿sí? Es algo parecido, yo no voy a meter los pantalones en el cajón chiquito porque solo me cabe uno, ¿listo? Entonces, acá lo hace. Jairen me decía, también un espacio de memoria, ¿cierto? Una dirección de memoria. La respuesta es sí, pero C++ permite que no nos preocupemos por eso. Cuando ustedes programen, los de ingeniería electrónica o mecatrónica sobre todo, de pronto algo de sistemas también, que cuando programen en C o en Assembly o en algún lenguaje de bajo nivel, muy seguramente tienen que asignar manualmente la posición de memoria. ¿Listo? En este caso en C++, ese no es un problema que tenemos nosotros, entonces no nos angustiamos por eso, ¿listo? Entonces tenemos el espacio de memoria, que en realidad nosotros no nos preocupamos por este, entonces este ya está check, ¿listo? Solo tenemos que saber que el espacio está ahí. Y tenemos el nombre y el tipo de dato. Me dice Diego, profe, ¿es más difícil el lenguaje de alto nivel o de bajo nivel? Depende del uso. Si yo voy a programar un microcontrolador o un robot, necesito acceder a las posiciones de memoria para poder controlar los movimientos claramente. Si yo voy a programar una aplicación web, no tiene sentido que yo esté haciendo ubicaciones en memoria, que me guarden en la posición 1 o en la posición 100 millones, para mí es exactamente lo mismo, ¿listo? Depende del uso que le vayan a dar. Pero en general, pues existen los lenguajes de alto nivel y cada vez más de alto nivel debido pues a que permiten un desarrollo más rápido, ¿listo? Pero por ejemplo, eso fue lo que pasó, digamos, con DeepSeek, no sé si ustedes han escuchado ahorita. OpenAI y la mayoría de empresas de inteligencia artificial usan un lenguaje, un framework que se llama CUDA, que de hecho a mí me tocó programar en CUDA, en computación paralela y distribuida, y me pareció terrible. Entonces, CUDA permite hacer el tema de paralelización de funciones, y ese es un lenguaje de bajo nivel. Pero los chinos, como no tenían los suficientes recursos, entonces dijeron, pues no lo vamos a hacer en CUDA, que aunque es de bajo nivel, es de los más de alto nivel dentro de los de bajo nivel, y ellos lo hicieron directamente prácticamente en ensamblador, que es aún más complicado, ¿listo? Y lo hizo muchísimo más efectivo, ¿listo? En variable de salida dice nota def. En variable de salida es poniendo el ejemplo que teníamos la clase pasada, nota def. DeepSeek sí tiene una versión abierta, sí señor. Listo, entonces vamos hasta aquí. Y ahora, entonces vamos a pasar a hablar del nombre, ¿listo? Vamos a hablar del primer atributo que es el nombre y vamos a entender cómo se llama el nombre. ¿Cuál es la función del nombre en los cajoncitos? Identificarlo. Identificarlo. Entonces, ¿cómo cree que se llaman? ID. Sí, ID o identificador. ¿Listo? Entonces, al nombre que le ponemos al cajoncito le llamamos identificador. ¿Listo? Alejandro dice, en este caso la variable de salida es la manera de una variable intermedia. No, porque la variable intermedia por definición no debe ser parte de la salida. En este caso, en este problema, no tenemos variables intermedias. Listo, espérenme un momentico, Brian, vamos a hacer ronda de preguntas a los que tienen alzadita la mano. Mario Isaías, cuéntame. Hola, profe, creo que la dejé levantada, no te alcancé a escuchar. No hay ningún problema, pero todo bien. Sí, sí, ¿Vamos sí. bien? No, sí, la había subido para responder una pregunta hace como 5 minutos. Listo, cualquier cosa, entonces lo mismo, te doy la entrada y tú dices, no, profe, quería saludarte. Tini, queda bien y elegante y me saluda y chévere. Listo, Samuel, ya no, ya llegó a Bogotá o todavía sigue en carretera. Uy, hola, profe, ¿me extrañó? No tanto como usted a mí, cuéntemelo. No, sí, sí, tienes razón. No, profe, claro que llegué, pero llegué re mal, me enfermé feo, feo, como que una intoxicación alimentaria, con decirle que no pude ir a la universidad hoy. Estoy aquí de milagro. Pues pucha, bueno, ¿tiene preguntas o vamos bien? No, sí, una preguntita y nomás. En el ejercicio que hicimos de las notas para un estudiante, lo del 0.5 o el 0.30 por el que toca multiplicar, ¿esos serían ejemplos de variables intermedias? No, porque esos son variables fijos, son constantes, ese es un número fijo. Listo, lo puedes meter en una variable, pero en realidad va a ser un número fijo, entonces no necesariamente tiene que ser una variable. ¿Listo? Porque te Bueno. dicen el valor es tal, ¿sí? Si te dijeran la persona puede definir el porcentaje, ahí sí ya se vuelve una variable. ¿Listo?
Listo, listo. Listo. Juan Manuel, una variable intermedia siempre está forma de variables de entradas, me imagino que siempre está formada. No necesariamente yo puedo tener variables de, o sea, en el fondo sí, pero al final una variable intermedia puede ser una operación que yo necesite hacer entre números para calcular algo y eso puede derivar otra operación intermedia, otra y al final tener una salida. Entonces, sí, pero no de manera tan directa. Listo, Juan Pablo, cuéntame, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo vamos? Bien, señor profe, son dos cositas pequeñas rápidas. En la primera, en la parte de abajo de entradas, en el segundo, como anotación, dice cuando él, ¿qué dice ahí? Cuando el usuario ingresa valor, No, abajo. cuando el dato sea dinámico. Ah, ok. Y la otra, profe, es que como tal no entendí el concepto de variable intermedia. Listo, variable intermedia, entonces tenemos las variables de entrada que son las que me reciben las entradas de los usuarios, eso está claro. Sí, señor. Listo. Las variables de salida que son las que yo tengo como resultado de mi operación. Sí. Las intermedias son operaciones que yo hago de manera intermedia y puede que necesite variables para hacer operaciones. Entonces, digamos, si tú, por ejemplo, querías guardar cada nota intermedia de los laboratorios en una variable donde le ibas a colocar, por ejemplo, laboratorio 1 auxiliar, que iba a ser al laboratorio 1 por 7,5%, ¿sí? Esa variable solo va a vivir dentro del proceso y no va a ser parte de la variable de salida directamente. Entonces, eso sería una variable intermedia. O sea, es un dato adicional que yo tengo que me sirve para hacer en mi proceso, ¿sí? Que le genera para hacer el proceso, para resolver el problema, tal cual. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, acá me dice Brian, profe, cuando dice lenguaje de alto nivel y bajo nivel, ¿cómo se clasifican? Básicamente hay esas dos clasificaciones, lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel son los que me permiten interactuar directamente con el hardware, mover posiciones de memoria, leer posiciones de memoria, hacer cosas muy específicas. Entonces, es muy complejo para hacerlo, o sea, haciendo un hola mundo, ustedes se pueden demorar, no sé, 20 líneas. De hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio, no sé, pueden buscar Hola Mundo en Assembly, en Assembler. Entonces, si lo ven ustedes, no se los puedo mostrar ahorita, pero bueno, si lo buscan van a ver que tiene un poquito más de cosas y cuando hacemos operaciones, nomás hacer una suma es mucho más complejo, ¿listo? Pero asimismo me permite acceder a posiciones de memoria mucho más puntuales. Entonces, ahí tenemos el lenguaje clásico, digamos, el de más bajo nivel que muy seguramente ustedes van a aprender es ensamblador, que ese es el lenguaje directamente de los microprocesadores. Hay uno de más alto nivel que es el lenguaje para mí por excelencia de los microcontroladores, que es C, que es como la versión, es como el papá de C++, como el abuelo de C++, y eso hasta ahí llegan los lenguajes de alto nivel, ya de bajo nivel. Ya ahí empiezan los lenguajes de alto nivel que tienen una capa de abstracción mayor. Entonces, lo que le digo, nosotros programamos y no nos preocupamos por posiciones en la memoria, lógica, uno mismo tiene en ensamblador, muchas veces uno mismo hace las validaciones para que no se salgan los números de la capacidad que tiene el computador. Bueno, no tiene que hacer muchas cosas, son cosas que aquí ya están por defecto. Python es todavía más de alto nivel y es más sencillo para hacer operaciones. Entonces, como que los lenguajes en general van generalizándose aún más. Dana, cuéntame. Profe, qué pena, es que, o sea, no me queda bien claro lo de las variables intermedias, o sea, digamos, o sea, porque esos no se meten cuando se dan las variables de entrada, o sea. Porque es que, claro, para este ejemplo de pronto es muy sencillo, pero cuando tú tengas un programa mucho más robusto, probablemente necesites hacer operaciones intermedias. Entonces, si yo te digo a ti, por ejemplo, el usuario va a poder ingresar hasta 10 veces un dato, ¿sí? Tú vas a recibir ese 10 en una variable, pero dentro del programa tú vas a necesitar algo que vaya contando del 1 al 10 para que tú sepas cuándo llegó a 10, ¿cierto? Esa variable, ¿para qué se la voy a pedir al usuario? Deme los 10 números, no, simplemente yo la defino dentro de mi programa, la uso y al final eso me va a ayudar a tener la salida, pero no tiene directamente relación con la salida, ¿listo? Los que no lo entienden bien, no se preocupen que a medida que vayamos programando, eso va a ser natural y va a surgir, ¿listo? Ok, profe, gracias. Dale. Listo, muchachos, voy a seguir y las preguntas las hacemos al final, ¿listo? Entonces, identificador. Entonces, la primera característica de los identificadores es que deben ser únicos en todo el programa.
¿listo? Deben ser totalmente únicos. Si hay un nombre que se duplique, el programa de una vez le va a saltar, ¿listo? Deben ser caracteres alfanuméricos y hay un símbolo especial que se permite, que es el raya al piso, ¿listo? El underscore, el raya al piso, ¿listo? ¿A qué se refiere que tienen que ser alfanuméricos? ¿Por qué tienen que estar, qué significa que sean alfanuméricos? Dime, Daniel. ¿Que son números o letras? Que está formado por caracteres y por números, ¿listo? Entonces puede tener las letras entre la A y la Z, a la excepción de la ñ, porque esto viene del inglés y allá no hay ñ, y por números, ¿listo? Pero hay una característica muy especial, y es que aunque pueden ser alfanuméricos y tener raya al piso, nunca puede empezar por un número, ¿listo? Nunca puede empezar por un número. O sea, yo no puedo ponerle 1 laboratorio, de una vez le va a saltar el programa. ¿Listo? Listo. Perfecto. El otro, esta es una condición que sobre todo estaba en los compiladores más viejitos. En general, la mayoría de los frameworks ya tienen formas de manejar esto, pero en general, y lo vamos a tomar así porque es la teoría clásica, no pueden tener más de 256 caracteres. ¿Listo? ¿Por qué creen que esa restricción de 256? Para que no se pierda especificidad. Los bits. Por los bits, ¿listo? Entonces, cada byte está formado por 8 bits. Entonces, para asignar ese espacio en memoria, el computador le asigna 8 bits. Lo cual nos permite tener 256 caracteres, ¿listo? Entonces, no puede tener más de 256 caracteres y no se pueden usar palabras reservadas. Sin que ustedes sepan, mire, acá vamos a apelar a la intuición. Para ustedes, ¿qué sería una palabra reservada? ¿Qué les suena una palabra reservada? Dígame, Samuel. ¿Y una palabra que ya hayas utilizado antes o que la hayas utilizado en otra vaina? Bueno, esa es una, pero esa no sería una palabra reservada, porque esa es la primera restricción, que sea único en el programa. Entonces, ¿cómo qué sería esa palabra reservada? ¿Qué podría ser, Juan de Dios? Profe, ¿sería una palabra que no se puede utilizar para el nombre de una variable? Sí, de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Qué será eso de palabra reservada y por qué es tan importante? Porque tiene un significado específico para el compilador del... Excelente, esa es la clave, porque ya se usa como una instrucción en el compilador. Entonces acuérdense ustedes que los computadores son brutos, ¿no? Entonces siempre que se acuerden de esto, hagan de cuenta, es como el chiste del perro que se llamaba para afuera, ¿no? Que le dijeron para afuera, para adentro, y el perro se alocó, ¿sí o no? Entonces es algo similar, ¿listo? En realidad toca mirar cuáles son las palabras reservadas que yo tengo en el lenguaje y que significan algo en el lenguaje. Del ejemplo que hicimos la clase pasada, ¿cuáles creen que sean palabras reservadas, por ejemplo? Coat. Cout, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál otra? Main, perfecto. Endline, listo, aunque esa no la vimos, pero listo, también aplica. Loop, no, esa no es reservada. While, same, bueno, pero esas son palabras de los que ya han programado, entonces no las voy a tomar, pero digamos entre esas, por ejemplo, vimos otra que se llamaba include, por ejemplo. Había otra que se llamaba return. Entonces, ¿sí se acuerdan que cuando poníamos esas palabritas como que cambiaban de color, se ponían de un color diferente que lo otro? Eso quiere decir que son palabras del lenguaje y que yo no las puedo utilizar. Entonces, yo no le puedo poner una variable cout, no, mal. ¿Sí? Eso estaría mal. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. Entendimos claramente cómo se nombran, qué características tienen las variables. Alguien que esté perdido, Dana, cuéntamelo. Valentina, discúlpame, todavía no me acostumbro, Valentina. Dana, profe. Y una consulta, ¿cuál es la primera condición, la primera característica? Que debe ser único en el programa. O sea, que si ya le pusiste un identificador a una variable, no se lo puedes poner a otra. Ok, gracias. Vale. Jairan, cuéntame. Ah, sí, sino que
donde podría, por ejemplo, consultar un registro de las palabras reservadas del lenguaje, porque puede que sean muchas, no sé. No, pues, o sea, yo les digo, hay dos formas de hacerlo, la forma de ingeniería y la forma de ciencias. Entonces, en la forma de ciencias, usted puede buscar en internet lista de palabras reservadas C++ y muy seguramente le aparece. Pero si lo quiere hacer como en ingeniería, entonces uno llega, lo hace, ejecuta y si le sale un error, pues le cambia el nombre a la variable y sigue su vida y ya aprendió que otra variable está funcionando. ¿Listo? Ese es el estilo de ingeniería. Entonces ahí como quieras. ¿Listo? Listo. En general hay dos formas o dos estilos de denominar a las variables. ¿Listo? Tenemos el estilo underscore y esto forma equipos, o sea, habrá gente que es más estilo underscore y habrá gente que es más estilo el segundo que vamos a verlo, ¿listo? Entonces, el estilo underscore quiere decir que yo voy a colocar las palabras que conforman mi variable, porque acuérdense que no puede tener espacios. Uy, eso es súper importante y no lo coloqué acá. No puede tener espacios. ¿Por qué creen que no puede tener espacios, muchachos? Ustedes pónganse en el lugar del propio del computador y cuéntenme qué sentirían si les pusieran un espacio en la variable. Cuéntame, Ángel David. Porque como tal no es un carácter alfanumérico. Entonces Ok, esa es una razón. Pero poniéndonos en el computador que es brutico, si nosotros aceptamos los espacios, el computador va a decir, pero bueno, esta división con espacio con esto es una variable, son dos variables diferentes, son 3, son 4, son 5, ¿cierto? Él siempre debe saber, entonces el computador ya sabe que la primera palabra sin espacio hasta el primer espacio, de hecho el espacio es el delimitador que le dice a él, esto es una variable, esto es un tipo de dato, esto es sí, porque el computador es bruto, entonces tenemos que llevarlo con cariño, ¿listo? Damián, cuéntame. Listo. Ya les respondo. Entonces, el estilo underscore es, por ejemplo, para las notas de los laboratorios o la nota definitiva. Entonces, los que nombran con estilo underscore en general nombrarían algo así. Nota, o incluso en minúscula toda, no hay problema. Raya al piso, definitiva. ¿Listo? O no definitiva. Ese es el primer estilo. Entonces, separan las palabras por raya al piso para que siga siendo una sola palabra. ¿Listo? Y el segundo, la segunda palabra es el estilo camel case. ¿A qué le suena camel case? Ese no es cuando, digamos, la primera letra de todas las palabras es en mayúscula, o sea, por ejemplo, la N mayúscula y el resto de la palabra en minúscula. Y luego la Exacto. la E Se mayúscula ve y el como resto una... de minúscula. Exacto, se ve como una joroba de un camello, por eso se llama camel case, ¿listo? Porque va una mayúscula, el resto de sus palabras en minúscula, la siguiente palabra mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, ¿listo? Entonces, Juan Andrés dice, estuche camello, ese estuvo bueno. Listo, entonces en este caso, muy seguramente los de camel case lo nombraríamos así, nota definitiva. ¿Listo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Depende de ustedes, muchachos. ¿Listo? Esto es un estilo propio. A ver, hagamos aquí un sondeo rápidamente. ¿Quiénes creen que van a ser más estilo underscore? A ver, alcen la mano, todos los underscore. Estoy seguro que gran cantidad de las niñas van a ser underscore porque sí hace ver más organizado el código. Y las niñas son mucho más organizadas para... No es que yo sea machista, es que es la realidad. Nosotros somos muy desordenados para programar, muchachos. Uy, Sarina, pero Sarina es de los míos. Yo soy estilo camel case. ¿Listo? Vamos a ver. 90. Vamos entonces con los otros. ¿Quiénes son estilo camel case ahora? $62, pero somos más poquitos. Yo soy estilo camel case. ¿Por qué soy estilo camel case? Porque me da pereza sacar la raya al piso y yo cambio mucho de computador latino a computador con teclado en inglés y a computador con teclado en español de España. Entonces me estresa no saber dónde está la raya al piso y por eso en general es más un tema personal. ¿Listo? Ah, bueno, Andrés Felipe es más relajado. Dice, estilo depende del día. Listo, bien.
underscore. José Miguel tiene su propio estilo. Ponen la primera en mayúscula y el resto en minúscula y suerte. ¿Listo? Pero entienda 2 palabras. Listo. Entonces, ahí ya vimos, no es que ninguno sea mejor que otro, son solamente 2 estilos y cada quien lo tiene ahí. Y vamos a ver una última cosa, dos últimas cosas que quiero nombrarles sobre los identificadores. La primera es que C++ es case sensitive. Esta palabra la van a escuchar mucho los que hacen parte de sistemas, que en otras palabras significa que es sensible a mayúsculas. ¿Qué significará eso? Que es sensible a mayúsculas o a estuches, como dijo hace un momento. Que las variables deben nombrarse exactamente iguales todas las veces que se escriban, pero exactamente iguales es iguales. Por ejemplo, escribir hola, la primera en mayúscula, hola, toda en minúscula, hola, toda en mayúscula, hola en estilo emo, H, L minúscula, L mayúscula, A. Acá mis emos, ¿quiénes fueron emos? No, ustedes están muy jóvenes, esto es una mano de chinos. No hay ningún emo que me acompañe aquí, ¿no? Bueno. Metroflog, ¿no? Entonces, todos estos valores son diferentes, ¿listo? Entonces, yo puedo llamar a una variable hola y a la misma variable así, hola todo en minúscula, van a ser diferentes, ¿listo? Mateo, estamos en variables, toca que te adelantes de la clase, ¿listo? Ya hemos visto tema sobre qué son las variables y cómo se nombran, ¿listo? Entonces, cada una de las, entonces ya sabemos que debemos tener en cuenta las restricciones, saber si es si vamos a utilizar el estilo underscore o camel case y que C++ es case sensitive, ¿listo? Porque me pasa, ustedes ahorita dirán, ay, pero ese profe, esas cosas que dice tan sencillas, pero cuando ustedes están haciendo el programa, entonces arriba me ponen laboratorio, todo en minúscula, y abajo me ponen laboratorio, la primera en mayúscula, y ahí está el error, ¿listo? Dice Jairan, todos los lenguajes son interrelatantes a las mayúsculas. Hay algunos lenguajes que no son case sensitive, ¿listo? O hay algunas operaciones que no son case sensitive. Los principales lenguajes que no son case sensitive son los lenguajes para programación en bases de datos, ¿listo? La mayoría de los lenguajes basados en SQL no son case sensitive. Entonces, yo puedo llamar a una tabla todo en mayúscula o todo en minúscula y va a ser exactamente lo mismo, ¿listo? Listo. Ahí a Jairan, que sé que me imagino que ya vio programación, está un poquito más adelantado, entonces le voy soltando tips como adicionales. El resto de mis compañeros que no tenemos ni idea, no se preocupen, que eso no va para ustedes y eso no tiene que ver y no entra en el parcial. ¿Listo? No, Juan Esteban, PHP es de servidor, es un lenguaje web para compilación en servidor, no es de bases de datos. Listo. Y les voy a hacer una recomendación. Víctor, pero no me vas a dar el parche. ¿Por qué me va a hacer decirles que no tienen parcial? ¿Por qué se angustia? Ya les había dicho que no tienen parcial, no se angustie, tranquilo. Entonces, por aquí alguien lo dijo hace un momento y lo resumió muy bien, ¿no? Dijo, les voy a leer textualmente lo que nos dijo Juan Esteban Ospina. Yo soy de los que nombraba la variable con una sola letra, tipo A, B, C, y al final solo yo entendía la aberración de código que quedaba al final. ¿Listo? De hecho, le aseguro que usted deja descansar ese código y lo revisa en un mes y no tiene ni idea de qué hizo. ¿Listo? Por eso está el chiste del programador que pone un comentario en una función, bueno, que ya lo vamos a ver más adelante, y dice, ayer Dios y yo sabíamos cómo funcionaba este programa. Hoy solo Dios lo sabe, ¿sí o no? Entonces, no toque esto funciona. ¿Listo? Entonces, esos son cosas que nos pasan y muchas veces es por la falta de nombrar las cosas claramente. ¿Listo? Entonces, la recomendación es, muchachos, coloquen nombres claros, que sepan qué están haciendo. No claros como mi letra, que sé que está aquí horrible, pero sí claros en cuanto a lo que están guardando ahí. Si va a ser el lugar donde van a guardar el laboratorio 1, pues pónganle laboratorio 1. Si es la variable donde va a meter el promedio, pues colóquele promedio. Si es la variable de salida donde va a tener la nota definitiva, póngale nota definitiva, ¿sí? Ustedes, ¿cuántos de aquí andan en bicicleta? Alcen la manito. Uf,
mis compañeros. De hecho, yo también ando mucho en bici. Yo tengo un carrito para mis 2 hijos y llevo a mis 2 hijos en la parte de atrás de la bicicleta cuando ando con ellos. ¿Y a cuántos de ustedes, compañeros ciclistas, les emputa cuando no ponen una direccional cuando van a dar una vuelta? Uno le dice, la gasolina, ¿sí o no? No, o sea, la gasolina no se va a gastar más porque ponga la direccional, ¿sí o no? Las direccionales no gastan gasolina. Entonces, muchachos, ¿ustedes creen que teclear de más les va a gastar más luz? ¿No es cierto? Entonces, por favor, pónganle nombres claros. Pues tampoco es que se hagan un poema con cada variable, ¿no? O sea, tampoco es que digan, esta variable contiene el valor del laboratorio 1, por favor, tenerla en cuenta. No, pues tampoco, pero pues que sea un nombre decente, ¿sí? Que sea que cuando nosotros lo revisemos sepamos qué está guardando en cada parte y así es mucho más fácil a ayudarlos. ¿Listo? Juan Carlos Sánchez dice, para la tendinitis, profe. Ay, pero dice eso, pero después está pegado en el celular enviando mensajes por WhatsApp, que es peor porque el tecladito es así, ¿no? Entonces, ahí sí no tiene tendinitis. Juan Andrés dice, profe, no entendí la relación de los bits y el número de palabras. No te preocupes, ese es un tema de matemáticas, que simplemente cada posición en memoria tiene 8 bits y eso se llama un byte. Y dependiendo de la cantidad de bytes que se le asignen en la memoria, es la cantidad, el tamaño que puede soportar un tipo de dato ahí, listo, pero no es algo relevante y muy seguramente cuando lo necesiten lo van a ver de nuevo. Entonces, por favor, coloquen nombres claros. Ahí William me pone un ejemplo, laboratorio 1 de los laboratorios que presentara al estudiante. Bien, buen ejemplo. Listo. Entonces, porque tenemos los clásicos, tenemos los algebraicos, ¿sí o no? X, Y, Z. Tenemos los matemáticos polinomiales, que entonces le ponen A1, A2, A3, A4 a las variables. Tenemos los alfabéticos, que le ponen A, B, C, D. Y hay gente loca, hay gente que de repente uno está ahí y le ponen L, le ponen P, le ponen SE, le ponen CA, o sea, unas vainas que solamente ellos entienden, ¿listo? Entonces, no sean ninguno de esos. A cualquiera que le den ganas de ser uno de estos, nada, cancelado. Nombres claros, es conveniente tanto por ustedes como para todos. Yo les doy consejos, muchachos, si en algún punto van a programar, esta es una de las mejores prácticas, ¿listo? O sea, es algo muy sencillo y realmente facilita que otras personas puedan leer su código, lo puedan entender, puedan hacerle mantenimiento, ¿listo? Dice Juan Esteban, yo ponía números y a veces entraba en conflicto porque el código no sabía si era palabra en la página o la variable, tal cual. Bueno. Entonces, ya vamos con la parte de identificadores, de variables. Perfecto. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo rápidamente. Esto no es una tilde, se me fue. Y no la voy a borrar porque me da pereza. Listo, muchachos. Entonces, el primero, ¿es variable o no es variable? ¿Puede ser un identificador válido de una variable o no puede ser un identificador válido de una variable? No, ¿por qué? No. Porque empieza con un número. Listo, perfecto. La segunda, ¿es identificador válido de una variable? Sí, Listo. La tercera, también. listo. La cuarta, También. listo. La quinta, No. Son 3. no, ¿por qué? Hay Porque tiene Espacios. Perfecto. Y la última, Tampoco. Tiene más de ¿por 56 qué? caracteres. Listo. Perfecto. Súper claro. ¿Listo?
La idea justamente es que ustedes lo entiendan y lo interioricen. La idea es que sobre esto no tenga que cada vez ponerle un identificador, empezarse a acordar, no puede tener número, no puede tener letra, pues no, ustedes ya lo interiorizan y lo hacen y para eso sirven este tipo de ejercicios, ¿listo? ¿La tilde puede estar? No, Manuel, ningún carácter especial, solo se pueden letras de la A a la Z sin caracteres especiales, ni diéresis, ni vergulillas, ni tildes para un lado, ni tildes para el otro, nada, ¿listo? Ni la ñ incluso puede ir porque eso está programado principalmente en inglés, ¿listo? Y en cuanto a caracteres especiales, o sea, símbolos, el único que puede ir es raya al piso, ni arrobas, ni puntos, ni numerales, nada puede ir como nombre de una variable, ¿listo? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Cómo vamos hasta el momento? Vamos en la mitad de la clase, ¿cómo se sienten? A ver, quiero escuchar a alguno de los que no tenía ni idea de programación y le tenía miedo a programación, pero aún así tuve el valor de inscribirse al curso de programación. A ver, uno de los míos que me hable ahí un poquito. Juan David. Todos empezaron a bajar la mano. A ver, les quito la mano a todos. A ver, álceme la manito el que quiera hablar conmigo. Hablen conmigo, no sean así. La parte que sea interactiva de la clase es que estemos los dos, los tres, los 256, los 300 aquí juntos. Elena, cuéntame. Pues yo voy bastante bien, siento que estoy entendiendo mucho. Yo no sabía casi nada. Cuando entré al curso lo que sabía era un poco de HTML, que empecé por ahí virtualmente. Y ya, entonces siento que pues estoy aprendiendo lo suficiente. Perfecto, muchísimas gracias por tu opinión, Elena. Juan Esteban, cuéntame. Pues, profe, la verdad, yo ya casi sin saber absolutamente nada. Siento que casi no sé nada, pero lo que me enseñó sí lo sé. Excelente, muy bien. Eso es bueno porque te aseguro que en estas 7 semanas lo que vas a saber es muchísimo más, ¿listo? Listo. Entonces, ya vimos, hablamos de identificados, ya vimos que el espacio de memoria no nos tenemos que preocupar y ahora vamos a hablar del segundo elemento, ¿cierto? Dijimos que cada variable tiene 2 elementos, un identificador y un tipo de dato. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos que era un tipo de dato? ¿Cómo podríamos definir un tipo de dato? ¿Qué dicen ustedes? Con las abreviaturas del programa, como por ejemplo int o string y así. De acuerdo, entonces ahí me estás dando ejemplos de tipos de datos, que está perfecto, y de hecho la mayoría me está dando ejemplos de tipos de datos, pero ¿cómo podríamos definirlos? Entonces, mire que esto es clave, y esto es lo que hace que nosotros los ingenieros nos vaya tan mal en ciencias, ¿sí? Porque nosotros somos así. A nosotros nos dicen, ¿qué es un número? Y uno dice, pues, 1, 2, 3, uno siempre da un ejemplo porque uno es práctico, ¿sí? Pero en matemáticas tú tienes que definir qué es un número, ¿listo? Acá tienes que, entonces acá queremos eso, definir como qué es el tipo de dato, a qué nos suena tipos de datos. Entonces, ya Emanuel se está acercando a la definición. Mire, el tipo de información que va a albergar la variable, ¿listo? Les voy a poner un ejemplo, muchachos. ¿Alguno de acá trabaja o ha trabajado, por ejemplo, en un supermercado o algo que tenga que ver con abastos? ¿Alguno? Juan Manuel, ¿has trabajado en un supermercado o en algo que tenga que ver con eso de traer grandes cantidades de mercado, por ejemplo, de Corabastos acá en Bogotá? Carvajal. Sí, es que tienes alzada la mano, entonces pensé que Ah, ibas a sí. participar. No, pues iba a decir que es como los conjuntos de datos que va a recibir la cajita, por así Listo. decirlo. Perfecto. Pues, por ejemplo, un conjunto, los números, o solo del 0 al 10. Bueno, del Listo. 0 al 9. Pero Y entonces, sí he trabajado. listo, ahí me estás dando los ejemplos. ¿Sí has trabajado en un Sí, supermercado o algo señor. así? Listo. Entonces, hagamos de cuenta, hay uno en qué le llega la mercancía al supermercado o al restaurante. ¿Cómo le llega? ¿En qué? En guacales, ¿sí o no? Sí. Los guacales, para los que no sepan, ¿sí o no? Porque puede haber aquí gente que no ha comprado en guacal, que no ha tenido ese lujo de comprar y comer en guacal, por Dios. Entonces, los guacales son unas cajitas de madera que están diseñados para los diferentes productos. Por ejemplo, ¿cómo es el guacal donde llega el mango de azúcar, Juan Manuel?
lo suficientemente grande para albergarlos. Exacto, medianito, ¿cierto? No muy grande, no muy pequeño, ¿cierto? Normal. Y por ejemplo, ¿cómo en los guacales, por ejemplo, no, digamos, cómo llegan, por ejemplo, productos como las sandías, como las auyamas, que son mucho más grandes? Vienen en unos diferentes y más como cubiertos, por así decirlo. Exacto, o vienen en un costal, no vienen en el mismo guacal, ¿cierto? Y eventualmente sería un desperdicio yo echar un guacal de mango en un costal, o sería una idiotez tratar de meter una auyama en un guacal de mango, ¿sí ven? Entonces, esto lo que nos dice es que cada cajoncito está diseñado para un tipo de producto específico, como se los acabo de decir. Entonces, asimismo, de manera equivalente, en el computador, cada cajoncito está diseñado para un tipo de dato diferente. El tipo de dato son los elementos que yo puedo guardar. Entonces, en principio, miren que un tipo de dato podría ser mangos y auyamas, ¿sí o no? Solo que acá tienen unos nombres especiales y ya los vamos a ver, ¿listo? Pero entonces, con base en lo que me han venido diciendo, podríamos decir que el tipo de dato es una abstracción, ¿cierto? O sea, una generalización de un conjunto del mundo real, ¿listo? De un conjunto que se usa en el mundo real. Entonces, ¿qué usamos nosotros en el mundo real para hacer operaciones, para comunicarnos? ¿Qué está en nuestra vida diaria, muchachos? ¿Qué usamos? Números, letras, exacto, números, letras, palabras, excelente. Y hay un tipo especial que eso se usa más en computación, que son los valores lógicos, ¿listo? Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, esas abstracciones del mundo real se denominan tipos de dato tipo de dato primitivo. ¿Por qué creen que le hayan puesto ese nombre de tipo de dato primitivo? ¿Para confundirnos? ¿Para asustarnos? ¿Qué dicen ustedes? Pues para entender que es un dato muy simple, ¿no? Sencillo de entender. ¿Será sencillo o será otra cosa? Creo que va por ahí la palabra, pero la palabra de simple o Pues sencillo creo que no es la más adecuada. esencial, ¿no? Esencial en mi Básico, programa. esencial, perfecto. Entonces son los tipos de datos esenciales para cualquier programa. De hecho, son los datos por defecto que tiene un lenguaje de programación. ¿Listo? Diferentes lenguajes pueden tener diferentes tipos de datos primitivos, pero en general tienen los mismos componentes que vamos a ver aquí en un momento. ¿Listo? Solo que entonces algunos, por ejemplo, tratan por ejemplo, C++ es más purista, y para C++, el que es tipo de dato primitivo es el carácter. ¿Listo? O sea, una sola letra. Y las palabras, los strings, son un conjunto de caracteres. Entonces es un tipo de dato derivado. ¿Listo? Pero, por ejemplo, en Python, ya las cadenas de caracteres o las palabras vienen como un tipo de dato primitivo. Entonces depende mucho de lo que está. Ya les voy a escribir. Los que no entendieron lo que acabo de decir, no se preocupen, que ya se los voy a explicar y ya lo van a entender. Entonces son los datos por defectos del lenguaje y tienen la característica de que dan origen a otros tipos de datos, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahí está el ejemplo del carácter y las palabras. Si yo tengo un carácter solito, pues es tipo de dato carácter, pero si uno o varios caracteres, es un tipo de dato palabra o string. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hablar de los tipos de datos primitivos en C++. ¿Listo? En C++. Listo. Entonces, básicamente en C++ vamos a poder hacer tres tipos de operaciones. ¿Listo? Las operaciones lógicas, las operaciones numéricas y las operaciones
con caracteres. ¿Listo? Entonces, las que más conocemos nosotros son las operaciones numéricas. ¿Qué tipos de datos necesito yo para hacer operaciones numéricas? ¿Cuáles son como los dos tipos fundamentales de datos que yo utilizo para hacer operaciones numéricas? Enteros y decimales. Listo, entero y decimal, perfecto, ¿listo? Que le llaman flotante, acá le llaman de hecho al tipo de dato fundamental, le llaman de otra manera, ¿listo? Entonces vamos a ver, el primer grupo es el de los enteros. ¿Qué característica tienen los números enteros? El dividirlos da un número entero. Que sin no decimal. tienen parte decimal, no tienen parte decimal, ¿listo? ¿Cómo se denomina el tipo de dato entero en C++? Entonces en C++ este tipo de dato se escribe con la palabra reservada INT. ¿Por qué se escribe con la palabra reservada INT? Porque viene de la palabra inglesa integer. ¿Listo? Es como la abreviatura de integer. Pero como los ingenieros somos perezosos y nos gusta hacer todo resumido, pues en vez de escribir integer, escribimos int y todos somos felices. Tenemos 4 letras menos que escribir. Nos va a gastar menos la luz haciendo el programa. ¿Listo? Estos números van desde -2 a la 31, que es un número realmente muy grande, y van hasta 2 a la 31 menos 1. ¿Por qué creen que va hasta 2 a la 31 menos 1? ¿Ese no era el límite de la RAM? ¿O algo así? Bueno, sí tiene que ver con las posiciones en memoria, pero sobre todo estoy preguntando por el menos 1. ¿Por qué ese menos 1? ¿Por los impares? No, ese menos 1 es por un número nomás que se debe tener en cuenta. Gracias, Emanuel, por el 0. ¿Listo? Porque claro, yo tengo los negativos, pues van de -1 hasta -2 a la 31, los positivos van de 1 hasta 2 a la 31, pero entonces el cerito queda solo, entonces le quitaron a los positivos un número para meter el 0, ¿listo? No se preocupen a los que no están entendiendo, es más para que los que ya sepan no se me aburran tampoco, ¿listo? Juan David dice, más que perezoso diría que somos prácticos, de acuerdo. Yo tenía un profe que decía que la pereza es el impulso de la sociedad. Básicamente, o sea, seamos sinceros, ¿quién necesitaba escribirle un chat para que le hiciera la tarea? ¿Quién necesitaba eso? Nadie lo necesitaba, ¿listo? Pero pues los seres humanos nos movemos para hacer las cosas lo más fácil posible, ¿listo? Juan David, ¿el 0 no es entero? Claro, el 0 es entero, por eso se debe incluir en el conjunto, pero lo que hacemos es quitarle a los enteros positivos esa posición para poder meter el 0. O sea, es como si esto va desde -2 a la 31 hasta 0 y desde 0 hasta 2 a la 31 menos 1. David Ricardo dice es entero, pero no suele tomar como natural. Acá no me confunde, igual acuérdense que natural es parte del conjunto de los enteros y así sucesivamente. Entonces, pues no se confundan. ¿Listo? Listo. Y esta es la parte entera. ¿Cuál será el otro conjunto de datos que yo utilizo mucho para hacer operaciones numéricas? Decimales. Y si hablamos de conjuntos matemáticos, ¿cómo se llamaría ese conjunto? Los que no flayan. ¿Cuál es el conjunto de números que no flaya? Mis compañeros, ahí están mis neas, vea. Ahí está David Ricardo, ahí está, a ver, ¿quién más me contestó cómo es? David Ricardo me contestó cómo es, Gabriel Prada me contestó cómo es. Ustedes, compañeros, son miñeros, ¿listo? Los que no flayan son los reales, ¿listo? Los números reales. Obviamente, los números reales incluyen los irracionales y como pueden pensar, pues yo generalmente no puedo guardar un número irracional porque sería ilimitado en el computador y el computador no tiene capacidad ilimitada. Pero de manera general se puede hacer una aproximación y se guardan números reales. ¿Listo? Estoy de acuerdo, Juan David. Dime, Samuel. ¿Qué significa flayar? Flayar, bueno, usted, ¿de dónde? Usted es de otra ciudad, usted es un niño inocente. Flayar es fallarle al parche, o sea, no, como que tú te comprometes con tu grupo de amigos, con tu barrio y como que no lo representas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si acá sale Samuel Janot, me hace acá sentir, dice, no, profe, súper chévere su clase, usted explica re bien, y sale y en la evaluación docente me califica como un trasero, entonces me flayó a mí porque me engañó, ¿listo? Me falseó, me engañó, me traicionó, ¿listo? Ay, profe. Entonces no flayen, compañeros, no flayen. Está bien. Listo, entonces los reales, que en realidad son los racionales, estoy de acuerdo. Solo que es que a mí me gusta decirles reales porque después de decirles que no flaya, no se les va a olvidar, ¿listo? En C++ se escribe con la siguiente palabra y vamos a ver quién es el genio que lo determina por qué. ¿Por qué se escribe con la palabra double? ¿Qué creen ustedes? Porque un número racional necesita el numerador y el denominador. No, pero no me tramen con tantas cosas. Emanuel dice, tiene parte entera y parte no entera. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien que lo simplifique de la manera más simple? ¿Por qué se llama double? Tiene números antes y después de la coma. Porque tiene un grupo de enteros antes de la coma y un grupo de enteros después de la coma. Los ingenieros no somos complicados, entonces, para no ponernos a guardar números decimales de manera muy compleja, dijimos, simplemente, antes de la coma va como si se comporta como un entero y después de la coma se comporta como otro entero. Y como son como dos grupos de enteros, entonces, ¿cómo le llamamos? Double, compañeros. ¿Sí ven? Es sencillo. Los ingenieros somos tremendamente predecibles, compañeros. Se llama doble o double porque es como si de alguna manera duplicáramos la parte de los enteros. Entonces, los números double van de menos 2 a la 31, punto 2 a la 31, hasta 2 a la 31 menos 1 por el tema del 0, punto 2 a la 31, ¿listo? Ay, pero acá sí, ¿por qué no le restamos el 0? Pues porque si es 0, simplemente no tiene parte decimal y ya, ¿listo? ¿Entendimos por qué se les llaman números double? Perfecto. El tipo de dato primitivo en C++ se llama double. Hay otro tipo de dato que también se puede utilizar que tiene un mayor número de bits que este, o sea, permite guardar números grandes. Y es el tipo float. Entonces también si ven algo de tipo float, es algo decimal, solo que es más grande. ¿Listo? Pero si yo tengo entendido, creo que el float es más grande que el double. ¿O me confirmas, Jairan, o es más pequeño? Ahí me falla la memoria. Bueno, mientras Jairan googlea y me confirma. Hacia acá, profe. Mejor así que por el chat. Ah, listo. Double tiene mayor capacidad. Listo, perfecto. Entonces, pero cuando vean float es lo mismo que hay variaciones de entero, como por ejemplo big int, que es un entero más grandecito. ¿Listo? Profe, es 231 porque no alcanza a procesar más números. Ok, claro. O sea, Juan Andrés, ahora ponte tú. Juan Andrés, ¿estás por ahí para que me hables? Listo. Ponte en el lugar del computador. Tú guardas un número en cada uno de los cajoncitos de memoria, ¿cierto? Chun, 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 chun. ¿Cuál es la manera más efectiva a ti para guardar información ahí que tú no sabes cómo te va a venir? Que pueden venir números grandes, números pequeños, números medianos. ¿Qué sería la estrategia que tú usarías para limitar ese espacio que pueden guardar ahí? Pues, o sea, usando una potencia o como, no sé. Establecer un rango, ¿sí? Básicamente. O sea, usted dice un número máximo puede tener tanto y entonces siempre que te van a decir este tipo de dato, tú guardas esa posición de memoria completa. Puede que no la llenes, puede que solamente utilices los primeros bits, pero puede que sí la llenes porque hagas operaciones grandes, ¿sí ves? Entonces, básicamente, el hecho de tener ese tamaño es porque el computador, cada vez que le damos un tipo de dato, él le asigna un conjunto de posiciones en memoria donde va a guardar las cosas y sabe que ahí las puede guardar. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Y entonces, vamos con las operaciones con caracteres. Esta es sencillita.
Básicamente, los caracteres, ¿qué son? ¿Los caracteres son palabras o qué son caracteres, muchachos? Símbolos. Son letras o símbolos, ¿listo? Básicamente, ¿listo? Entonces, e incluso yo puedo tener un 7, que eso lo vamos a ver más adelante, y esta es una curiosidad, yo puedo tener un 7 que como carácter se va a operar de una manera, o sea, un 7 que sea un carácter se opera de una manera, si se almacena como texto, pero si ese mismo 7 se almacena como número, tiene otro significado diferente en la memoria. Eso es genial y es uno de los ejercicios que vamos a hacer porque son de esos ejercicios chéveres que le quedan a uno en la vida, ¿listo? Pero entonces el carácter es uno solo, ¿listo? No son varios. Y como nosotros somos perezosos, pues en vez de ponerle la palabra completa character, que sería en inglés character, pues le pusimos las primeras letras, char, ¿listo? Entonces, cuando vamos a nombrar una variable de tipo carácter, simplemente le decimos char, y para esto se utiliza algo, los que no entiendan tranquilos los vamos a ver en detalle, se utiliza algo que es el código ASCII, que es un código que me permite convertir números en letras, ¿listo? Eso es un estándar internacional. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los computadores en realidad, ¿qué entienden? ¿Palabras o números? ¿Qué es lo que interpretan los computadores al final, en el fondo? Números. Números, todos son números. Entonces, mientras más venga con números, entonces lo que hicieron fue una equivalencia entre los caracteres y los números, ¿listo? Muchachos, ¿hasta aquí vamos bien o alguien siente que va totalmente perdido con lo que estamos viendo? Listo. ¿Me alzan la manito? Listo. Juan Esteban, cuéntame. Profe, es que me llegaron a preguntar algo y yo me perdí entre la parte del tipo de primitivo y la flecha que salió del C++, y pues yo estuve el resto escuchando todo, pero no entendí de dónde salió esa flecha esta. ¿Cuál? La del tipo de primitivo hasta C++. Porque estamos diciendo, tipos de dato primitivo son los datos que están por defectos en el lenguaje y que dan origen a otros tipos de datos. Esa fue la definición. Y por tanto, con esa definición, los tipos de datos primitivos en C++ son estos: int, double y char. ¿Listo? Eso es básicamente lo que estamos diciendo acá. O sea, solo porque otros lenguajes tienen otros tipos de datos. ¿Listo? y para escribirlos solo hay que ponerles un tipo de dato int, double, char. Así. Tranquilo, ya lo vamos a ver. No se me adelante. Tranquilo. Daniel Leonardo, cuéntame. Profe, una pregunta, ¿qué dice lo de abstracción conjunto? No entendí. De un conjunto del mundo real. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Listo. Operaciones lógicas. Entonces, este es el que vamos a ver. Son las operaciones que se hacen. ¿Se acuerdan? Creo que casi todos lo vimos en filosofía. William, los tipos de datos en general se ponen en minúscula. Hay unos tipos especiales que se ponen la primera en mayúscula, pero en general la mayoría de los tipos de datos, sobre todo los primitivos, se colocan todos en minúscula. ¿Listo? Las operaciones lógicas fue eso que nosotros vimos por allá en filosofía, la mayoría de nosotros. ¿Alguien se acuerda de las famosas tablas de verdad? Que entonces decían P y Q, y entonces si P y Q tal. Nosotros vamos a ver también algo de tablas de verdad y se los voy a enseñar de la manera más sencilla posible. Ustedes van a decir cómo pude perder el tiempo en filosofía de esta manera si era tan fácil. ¿Listo? Entonces, básicamente, este conjunto de datos se llama booleano. ¿Por qué le llamamos booleano? Porque el señor Boole fue el que definió las bases de la álgebra booleana. ¿Qué quiere decir esto? Que él definió que se podían hacer operaciones matemáticas, cualquier tipo de operación matemáticas, únicamente usando ceros y unos. Y esa es la base de toda la computación. ¿Listo? Pero entonces, como nosotros somos perezosos y el tipo de datos se llama booleano, ¿cómo creen que lo escribimos en C++? ¿Cómo le decimos al cajoncito que es de tipo de dato booleano? Ay, Joan Manuel está pendiente. Bien. Ponemos bool, hasta ahí, no más. ¿Listo? Y bool puede tener únicamente dos valores. O puede ser true, literalmente la palabra true, o puede ser 1, que significa lo mismo. ¿Listo? O puede ser la palabra reservada false, la primera en mayúscula, o puede ser 0. ¿Listo? Que es básicamente como lo vimos. Algunos vimos las tablas de verdad con true o false, con verdadero y falso, con B y F, y otros las vimos con unos y ceros. ¿Listo? Entonces no hay diferencia ahí.
Y estos son básicamente valores de verdad, ¿listo? Entonces dicen, ay, pero eso ¿dónde lo voy a utilizar? Ay, compañeros. Cuando lo empecemos a utilizar, ustedes dicen, uy, ya estamos cogiendo nivel aquí en la programación, ¿listo? Súper, súper claros. ¿Listo, muchachos? Hasta el momento, ¿estamos todos bien? ¿Vamos bien? ¿Entendimos cuáles son los tipos de datos primitivos en C++? Listo, perfecto. Creo que tienes razón. Creo que es true con minúscula, true y false. Creo que es con minúscula. Nos tocaría revisarlo. Igual es fácil ver si es cuál es la palabra reservada y cuál no. ¿Listo? Puede que al profe le falle la memoria y no hay problema. Ustedes saben que yo no tengo miedo en aceptar cuando me equivoco o cuando no me acuerdo de algo. Y eso también lo deben aprender ustedes. No hay nada peor que el que no quiere aceptar su propia ignorancia. ¿Listo? Si ustedes aceptan su ignorancia, van a buscar y van a mejorar. ¿Listo? Muchachos, vamos con la última parte de la clase. Entonces, miren que ya hemos hecho un recorrido muy, muy largo. Vimos que era una... Yo creo que más de ustedes, los que alguna vez habían visto algo de programación, habían visto algo de variable, dirán, este man, ¿cómo puede llevar 2 horas hablando de variables? ¿Listo? Pero estoy totalmente seguro que se les han aclarado muchos conceptos que de pronto ustedes daban por sentado o aprendieron a las patadas. ¿Listo? Acá yo soy suavecito, con vaselina, con amor, con besitos, los llevo de la manito para que lo hagamos entre todos. ¿Listo? Entonces, vamos desde variable, tenemos los tipos de variable, dijimos que las variables tienen un nombre, un tipo de dato, vimos que los nombres se llaman identificadores y tienen unas características que se deben tener en cuenta. ¿Listo? Y adicionalmente, el otro conjunto que eran los tipos de dato, que es el otro elemento que yo tengo en los cajoncitos, vimos que pueden ser básicamente de 4 tipos, aunque pueden haber más, pero los otros tipos son derivados de estos tipos de dato. Entonces tenemos el booleano, que puede ser falso o verdadero, el entero, que es un número sin decimal, el real o el racional, que es un double, que tiene parte entera y parte decimal, y el carácter, que es un char, que es un único carácter. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces, ahora vamos a lo más importante, que es cómo declarar una variable. ¿A qué les suena a ustedes declarar una variable? ¿Qué sería declarar una variable? ¿Qué creen ustedes? Asignarle un tipo de dato y un nombre. Juan de Dios dice, la asistencia, profe, calmado, calmado, ventarrón, tranquilo, tranquilo, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, que de hecho creo que Joan no viene hoy y María José no está. María José, ¿estás ahí? No. Pero recuerden que yo les dije, muchachos, si después de las 8:45 no han enviado la asistencia, ahí sí me pueden decir, pero antes no. Los voy a... Mejor dicho. Entonces, esperen, muchachos, todavía no se vayan a diligenciar la asistencia, quedémonos en la clasecita, ya vamos a terminar, tranquilos, tranquilos, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos a declarar una variable? Básicamente la estructura para declarar una variable es la siguiente. Coloco en el renglón, lo primero que se coloca es el tipo de dato. Es lo primero que se coloca. Siempre que pongo este mayor o menor es para representar que eso se cambia por otra cosa. ¿Listo? Lo siguiente que se coloca es el identificador, que ya vimos qué reglas debe seguir. Identificador. De hecho, ya vimos que estos dos están separados por un espacio. ¿Listo? Y, súper importante, muchachos, graben y saquen clip de esto que les voy a decir. En C++, nunca se les olvide colocar el punto y coma al final. Nunca, muchachos. ¿Cuántos errores en la vida, cuántas funciones, cuántos quebraderos de cabeza han habido por no poner el punto y coma al final? ¿Listo? Toda línea que se cierre en C++ debe ir con un punto y coma al final. ¿Estamos claros? Listo. Les voy a contar una historia rápidamente. Y es que yo una vez estaba programando en C++ para un tema de redes. ¿Listo? Juan David, si no la colocas te bota un error que dice falta el punto y coma.
¿sí? Básicamente, y no corre, no hace nada. Pues imagínense que yo tenía mi código en C++ funcional desde un día antes de entregar el laboratorio. Se me dio por sentarme con un compañero, revisarlo, y a mi compañero se le hizo muy fácil cambiarme el carácter punto y coma por un carácter celta que es muy similar al punto y coma, ¿listo? Pero no es exactamente el punto y coma, ¿listo? Claro, cuando uno lo mira de manera detallada, pues uno se ve la diferencia, ¿sí? Pero cuando tú tienes un programa de 800 líneas, pues no ves la diferencia porque tú estás revisando, venga, pero ¿dónde están las variables? ¿Cómo así que yo estoy declarando? ¿Cómo así que estoy haciendo? ¿Cómo así? Pues este man me tuvo desde el día que yo iba a entregar eso y le mostré, hasta el día que iba a entregar ya estresado, a punto de todo, sufriendo, y me dice, ay, yo pensé que usted se había dado cuenta anoche, ¿sí o no? Y el man, o sea, con decirles, yo no soy rencoroso, pero en ese momento dejó de ser de mi amigo la gonorrea esa. ¿Listo? Entonces, no, porque está bien, o sea, la broma está buena y es una broma que hasta yo mismo hubiera hecho, ¿sí? Porque yo soy muy bromista, ¿sí? Pero el man me debió haber visto la hora o la hora y media que estuve ahí y el man me debió haber dicho o haberme escrito en la noche. Mire, marica, revise el carácter tal que que yo lo cambié, ¿listo? Pero que haya deliberadamente haberme visto sufrir de esa manera, me parece que es una persona, son esas personas, muchachos, si a ustedes los tratan mal, si ustedes no se sienten bien, si ustedes sienten que los están vulnerando y que hubo una persona que no le interesó los que ustedes estaban sintiendo, ahí no es, muchachos, ¿listo? Sea amigo, sea familia, sea novia, sea lo que sea, ¿listo? Si a ustedes alguna vez los hacen sentir que no son importantes, ahí no es, muchachos, ¿listo? Por favor, tomen consejo y esas son las cosas que saquen clip de eso, ¿listo? A mí en realidad más que la broma, porque la broma me pareció buena, a mí lo que me indignó fue que me haya visto el sufrimiento y no haya decidido solucionarlo sabiendo que tenía la solución, ¿listo? Nunca debemos dejarnos maltratar. Listo. Entonces, si ponemos un ejemplo, entonces, si hacemos el ejemplo, por ejemplo, queremos declarar las variables que vamos a utilizar de entrada para el ejercicio de la vez pasada. ¿Cómo la podríamos llamar, muchachos? Nota Juan 1, David, nota hasta que 2. saque, Juan David, hasta que saque la cédula, compañero. No sea afanado. Cuando saque la cédula, en ese momento pone cédula de ciudadanía y mañana me acuerde y le cantamos, por favor, alguien que me acuerde mañana y le cantamos a Juan David Fajardo el cumpleaños. ¿Listo? Juan David Fajardo el cumpleaños. Listo. Entonces, voy a declarar la variable que me va a recibir el tipo de dato de la nota pasada. ¿Cómo lo debería hacer? Listo, acá tengo una opción. Int, espacio, nota 1, punto y coma. Listo. ¿Quién da más? Otra manera como lo podríamos nombrar. Int, no, Sebastián, nunca puede ir esa int en mayúscula, ¿listo? Int lab 1. Este más no es ni camel case ni underscore, es el mismo. Gracias, William. ¿Por qué le colocas double, William? Porque pues las notas de los laboratorios son de 1 a 5, pero con un decimal, ¿no? Excelente, porque las notas tienen decimales. ¿Listo, muchachos? Entonces siempre van a tener 4.5, 4.8, 3 algo, 2 algo, 1 algo, 0.8, ¿listo? Y créanme, un 0.8 es mejor que un 0.0. Ustedes van a yo les he contado alguna vez que es una bicicleta, la primera bicicleta en la Universidad Nacional, porque la universidad regala bicicletas. ¿Ustedes lo sabían? La universidad regala bicicletas, y entonces uno que viene del colegio, uno nunca ha estado en un lugar donde le han regalado una bicicleta. Entonces una bicicleta es cuando ustedes hacen un parcial o una actividad y el profe, si ustedes hayan entregado, les ponen 0,0, ¿listo? Le dan su primera bicicleta, ¿listo? Esa es la bicicleta que les regala la universidad. Y todos vamos a tener una bicicleta alguna vez, ¿listo? En algún ejercicio, porque es que en la nacional, esto no es que, ay, qué tan lindo lo entregué, entonces le damos 1, no, eso era en el colegio. Acá si usted no tiene nada, 0, le ponen 0, ¿listo? Listo. Entonces, miren que en realidad, para recibir la nota del laboratorio,
Dice Samuel Janot, otra vez amenazando, de ninguna manera, yo solo les cuento historias que pasan en la universidad. Juan Pablo Fuentes ya iba a reclamar su bicicleta mañana en la universidad. Ah, no, es Juan David Fajardo. Ya iba a reclamar su bicicleta mañana en la universidad de 18 años. No, 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 no lo haga, compañero. Entonces, en este caso no sería int porque necesito guardarlo con decimal. Entonces, miren la importancia tan grande que tiene el tipo de dato que ustedes definen. ¿Listo? Listo, ahí tenemos uno. Ahora, un ejemplo de una variable que sea de tipo entero, porque cuando uno dice double, entonces uno dice como que, ay, ahora todas las variables son double. Deme un ejemplo de una variable que sea entera. Juan Esteban. Número de estudiantes, si no nos partimos en la mitad. Número de estudiantes, exacto. Todo lo que tenga que ver con cantidad de personas, por ejemplo, cantidad de niños en una sala, en general son números enteros. ¿Listo? La edad es discutible, ¿sí? Porque usted le pregunta a una mamá, ¿cuántos años tiene, qué edad tiene su bebé? Y le va a decir 17 meses y 5 días, ¿sí o no? Eso es un número decimal, claramente, ¿sí o no? No falta, mañana si le preguntan a la mamá de Juan David Fajardo mañana, va a decir, venga, ¿qué edad tiene su hijo? Y entonces la mamá va a decir, espere, hago la cuenta porque no sé. 18 por 12 meses. 216 mesecitos tiene mi bebé mañana, ¿listo? Entonces, esos serían los datos que pueden ser de tipo entero, ¿listo? También puedo tener tipos de datos char, por ejemplo, declarar una variable char donde voy a almacenar una letra y le puedo poner a la variable el tipo de dato, a la variable el identificador letra. Y si quiero que sea un booleano, pues simplemente le digo bool y, por ejemplo, valor verdad. Si es un valor de verdad, ¿listo? El nombre acaba el identificador, ¿listo? Entonces miren que la estructura es la misma, ¿sí ven? No es difícil. Tipo de dato de primeras, espacio, nombre de la variable, punto y coma. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces ya vimos la de... ¿Puedes Dígame, repetir Santiago. de qué era lo de Boolean? Booleanos, ahí guardo valores de verdad, falso, verdadero, y hago operaciones booleanas. Juan Pablo pregunta, profe, ¿es importante ese espacio? Te la pongo a ti, Juan Pablo. Si tú fueras el computador y yo te digo booleano, ¿hasta dónde va el tipo de dato y hasta dónde va la variable? Exacto, entonces ahí tienes la respuesta. El espacio es el que le permite al compilador, al lenguaje de programación, decir, esto primero acá es el tipo de dato, lo siguiente es el nombre de la variable, por eso el nombre de la variable tampoco puede tener espacios. Encuentro un punto y coma, declararon una variable, ¿listo? Profe, ¿el float sirve para las notas? Sí, también es un tipo de decimal, solo que es más pequeño que el double. Valentina, profe, qué pena, ¿puedes volver a explicar el tipo de dato char? Claro, el tipo de dato char es un tipo de dato que almacena un único símbolo, ¿listo? Una letra, A, B, C, D, un símbolo, punto y coma, raya al piso, línea, igual, almacenas ahí un carácter, ¿listo? Ay, pero ¿cuándo se usa si yo solo voy a operar números? Pues cada vez que tú imprimes en la pantalla, muestras, estás utilizando en el fondo caracteres, ¿listo? Pero el char es solo una letra, ¿listo? Solo una. Entonces guardo en cada espacio de memoria solo una letra, ¿listo? Valentina, Leticia, es solo una letra, ¿listo? Cuando es un conjunto de char, se llama un tipo de dato que es string, pero ese no es primitivo, ¿listo? String que es como cadena de caracteres, un string que es una cadena, ¿listo? Entonces, un string sí me permite guardar una palabra, pero el tipo de dato char solo me permite guardar una letra. Juan Esteban, cuéntame. No, profe, era solo para saludarlo. Súper, excelente, muy bien, un gusto saludarte también. Listo. Inicializar variable. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que yo, digamos, declaro la variable y no le tengo que colocar un valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esto en el computador? Si le hiciéramos un suma a esta operación, ¿qué es lo que esto me le dice al computador?
Esto me le dice, créeme un cajoncito en la memoria que se llame valor verdad y que es de tipo bool. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la información que le llega, eso es lo que le llega allá. Pero resulta que hay veces que es bueno yo ingresar un valor inicial, porque en realidad esto cuando está así vacío, el procesador mete ahí cualquier número, ahí hay números aleatorios, ¿listo? Entonces a veces eso crea problemas cuando no va a hacer operaciones. Y ya cuando yo declaro una variable y le ingreso un valor, es lo que se denomina inicializar una variable. ¿Por qué creen que se llama inicializar y no declarar? Porque hasta ahora le voy a ingresar al programa. Porque yo le voy a ingresar un valor inicial. ¿Listo, Valentina? Es inicializar porque además de establecer el cajoncito, yo le voy a ingresar un valor a ese cajoncito. ¿Listo? Inicialmente le voy a colocar un valor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Para hacer esto es la siguiente fórmula. Tipo de dato, identificador, y ahora voy a colocarle un igual. Entre el igual y la variable puede haber un espacio o puede no haber un espacio. Eso también es un tema de conflicto. Yo soy de los que coloque espacio para que se vea más organizadito. ¿Listo? Esperen, no se afanen por la asistencia, yo se las envío ahorita, pero esperen, concéntrense en la clase porque después se pierden en el laboratorio, muchachos. Y después del igual vamos a colocar el valor que le voy a asignar a la variable y un punto y coma. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo quiero inicializar mis notas de laboratorio para que tengan un valor base sobre el cual avanzar. ¿Cómo podría hacerlo? Entonces, en este caso sería double lab espacio lab raya al piso 1. Acá puede ir espacio o puede no ir espacio. Lo importante es que vaya el igual y después le colocan el valor. Entonces, por ejemplo, y esto es real, yo en su consolidado de notas, yo parto de que ustedes tienen 0,0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no lo presentan, pues tienen 0. ¿Listo? Cualquier cosa que presenten, pues va subiendo esa nota. ¿Listo? Listo. Juan Camilo, ¿qué le dije, Juan Camilo? ¿Por dónde van? ¿Por la autopista? Sí, señor. Yo le dije. ¿Y dónde va? ¿Ya pasó el matadero? Sí, vamos en el terminal. Uy, pucha, pero van re lejos todavía. O sea, imagínense, todavía les falta llegar a la estación. No, mucha paciencia. Demasiada. Uf. Listo. Bueno, para decimales se separa con un punto. ¿Listo? Acá se utilizan los puntos. ¿Listo? Al final el punto y coma va con o sin espacio. Puede ir sin espacio, puede ir con espacio, pero debe ir el punto y coma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace esto en la memoria? Entonces, vamos a verlo. Esto le dice al computador, créeme un cajoncito, ¿cierto? De tipo double, que se llama lab raya al piso 1, y dentro de ese cajoncito, coja 0.0 y ya. ¿Listo? Sencillito. William, cuéntame. Buenas noches, profe. Yo sé que la idea no es como adelantarse a los que ya han programado un poquito antes ni nada, pero una duda mía y cortica rápida. Cuando se escribe así, ¿se puede crear la variable en la misma línea en que se inicializa? Sí, no es necesario que tú de hecho, si tú la declaras, luego, para ingresarle un valor, por ejemplo, si ya tú quieres ingresarle un valor, ya no escribes el tipo de dato, solo escribes el nombre de la variable, por ejemplo, valor verdad igual a 1, verdadero, ¿listo? Y esta línea coge eso y lo mete acá, ¿listo? Entonces, miren que ya les voy a mostrar la equivalencia, con eso era lo que iba a terminar acá. Déjenme termino este tema y ya solucionamos, vemos asistencia y terminamos pregunta, ¿listo? Entonces, double lab 1, si es un entero, entonces int cantidad, por ejemplo, igual a 132 o menos 132, lo que sea, ¿listo? No, como va a haber una cantidad negativa, bueno, sí puede ser, pero no, pongámosle 132 y ya. Listo.
Si es un char, el char tiene una característica especial, entonces char letra es igual a, se tiene que poner entre comillas sencillas, ¿listo? El carácter que va a ingresar debe ir entre comillas sencillas para que el computador sepa que vas a ingresar un carácter ahí y que no es un número, ¿sí ven? Entonces los caracteres hay que tener mucho cuidado porque tienen condiciones especiales por lo que no son algo que naturalmente los computadores manejen, ¿listo? Y, por ejemplo, para el booleano, digamos un booleano muy tradicional para ustedes, bool, no, tiene que ser comillas sencillas, no se puede cambiar por doble. Lo que ella siente por mí, ¿eso qué es? ¿Falso o verdadero, compañeros? Falso. Falso. Ambiguo. Listo, puede ser false. No, si es ambiguo, compañero, acá no se acepta la ambigüedad, ¿listo? Pero vemos algunos afortunados que lo que ella siente por mí es verdadero, ¿listo? Pueden poner la palabra, por ejemplo, false o 0, y acá pueden poner true o 1. ¿Listo? Jairan, ¿cuál es la diferencia entre comillas simples y dobles? Las comillas dobles se utilizan para generar cadenas de texto que se van a imprimir en pantalla. Las comillas sencillas se usan para ingresar caracteres a una variable del sistema. ¿Listo? Tienen una diferencia ahí sutil y hay en algunos lenguajes que también tienen esa diferencia. Listo. Entonces, para resumir y antes de enviarles la asistencia, muchachos, básicamente, esto es igual. Hay dos estilos de personas. Las personas que dicen, por ejemplo, booleano, lo que ella siente por mí, y le ponen true en una sola línea. Y esto es exactamente igual, exactamente lo mismo que hacer booleano siente por mí, punto y coma, y debajo siente por mí igual a 1 o a true. ¿Listo? Estas dos cosas son iguales. Este es el estilo inicialización. Y este es el estilo declaración, ¿listo? Pero es exactamente lo mismo. La diferencia son los pasos, ¿cierto? Acá en este, lo que hace es crear un cajoncito que se llama siente por mí, booleano, y le ingresa true, que como es en el computador se guarda en realidad como un número. Y en esta línea lo que hace es primero crea el cajoncito, lo crea vacío, y después en la siguiente línea es cuando le ingresa el valor. ¿Listo? Está bien, las dos formas de hacerlo está súper bien. ¿Listo? Profe, ¿por qué decidí usar el punto y coma en C++? Algunos dicen que es para estresarnos a los ingenieros, otras personas es para que es que cuando el programa se pasa al compilador que lo va a convertir en unos y ceros para que el computador lo entienda, en realidad él coge todo ese textico que nosotros cogemos con espacios, con saltos de línea bien organizadito y lo mete todo en una sola línea gigantesca. Y entonces con el punto y coma él sabe hasta dónde va una línea y va la otra. ¿Listo? Por ejemplo, Python no utiliza punto y coma, pero utiliza tabulaciones, utiliza tabs para hacer esa separación. Y los tabs también son otra angustia diferente que tenemos los programadores. ¿Listo? ¿Se puede volver para tomar fotico? ¿Listo? Profe, ¿tiene algún uso el mayor y menor? Sí, se usan para hacer operaciones de mayor y menor. Acá yo los uso para indicar como reemplácelo por lo que es. ¿Listo? Pero acá. Pero en realidad en el lenguaje se usan literalmente como mayor o menor. Jairan ahí nos está dando también un uso que es para incluir librerías también. El numeral se usa para incluir librerías. Eso lo vemos después, no se angustien por eso. Entonces, muchachos, les voy a enviar la asistencia a los que no la han llevado. Les acabé de enviar la asistencia, por favor rellénenla y a las 55 los espero acá. No, Germán. Excelente pregunta, Germán.
Profe, el tipo bool, el false y el true entre comillas simple, no, va directamente la palabra ahí, true o false, directamente, sin comilla ni nada, y así el computador lo interpreta, ¿listo? Excelente pregunta, Germán, estás en la juega, muy bien. A las 8:55 vuelvan y le damos hasta ese momento a los que no han llenado la asistencia. Bueno, muchachos, listo. Estuve revisando. Estuve revisando mi correo, me acabo de llegar un correo de que llega Fuerza Régida a Colombia. Aquí están los que les gusta la música banda. A nadie le gusta la música banda. Ah, véalo, ahí están los míos. Ahí están, Fuerza Régida. ¿Cuál es su banda favorita de banda? Alguno que diga ahí. Felipe, yo ya compré las boletas. Sí, súper bien. No, yo estoy esperando. En realidad, a mí me gusta más. Ay, se me olvidó ahora el nombre. El. Bueno, los Tigres me gustan, sí, claramente, pero estamos hablando de la música más de banda moderna y me gusta. Espera que yo lo tengo en el inicio de mi YouTube. Yo ahí lo escucho, yo ahí lo escucho. Grupo Frontera me gusta más. No, escucho más o menos de todo un poquito. Ahí Milo J ha escuchado algo, hacen cosas interesantes, Calamardo bien.
¿Qué tal, don Teto? Pues sí, ese es de mi época, don Teto es de mi época, entonces, cuando éramos un montón de treintones ahí gozándonos los temas de nuestra juventud. Mira, ahí está llamando a los de doble P, listo. Vamos a mirar, Diego Alejandro, cuéntame, preguntas, dudas, inquietudes. Sí, profe, yo quería preguntarte si me podías de pronto explicar nuevamente sobre la diferencia entre declarar e inicializar. Es que no me queda claro. Listo. Cuando tú declaras una variable, solamente tienes el cajoncito desocupado. ¿Listo? Y le colocas el nombre y el tipo de dato. ¿Qué pasa? Si tú le dices al computador, tráigame el valor que está en ese cajoncito, muy seguramente es un valor aleatorio ahí extraño, porque en realidad no hay nada en el cajoncito. ¿Sí ves? Hay basura, digamos, en el cajoncito. ¿Sí? Es como tener el cajón ahí con papeles periódicos. ¿Sí? Cuando tú inicializas la variable, tú lo que haces es crear el cajoncito, colocarle el nombre y el tipo e ingresarle el primer valor. O sea, es como crear el guacal de mangos, ponerle que es de tipo dato mango y meterle, no sé, 6 mangos. Ahí ya lo estás inicializando. Entonces, siempre que tú lo llames o cuando lo vayas a usar, ya sabes que ahí van a haber 6 mangos. ¿Listo? No sé si así O sea que eso es como por pasos, primero se declara y luego se inicializa. O sea, se pueden hacer de las dos maneras. Entonces, en general, siempre que se declara en algún punto, se debe inicializar, pero ya no se llama inicialización, sino se llama cargar un valor. Entonces, si usted lo declara, tiene que declararlo y en algún punto coloca el nombre de la variable y el valor que le va a ingresar y así ingresa el valor ahí. Cuando lo inicializa, hace las 3 cosas a la vez, ponerle nombre, ponerle tipo de dato e ingresarle un valor. ¿Listo? O sea que es mejor inicializarlo de una para Sí, ahorrarse todo. sí, puede ser, pero pues a veces que uno no necesita inicializarlo desde el principio, sino ingresa el valor después. Por ejemplo, si después de esto yo le voy a pedir ese valor al usuario, pues entonces no es necesidad de inicializarlo, sino yo de una vez le pido el valor al usuario. Entonces así no tengo que colocar este igual true, ¿sí? Entonces depende del caso. Lo bueno es que sepan que hay las dos formas de hacerlo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Juan Esteban, cuéntame. Profe, sí, disculpa. Profe, no entendí cuál es la comilla simple y cuál es la otra y cómo se usan. No entendí cuál va en cuál y nada. Listo, muy sencillito. Entonces la comilla sencilla, a ver. Y lo ponemos acá en... La comilla sencilla es esta que está aquí. ¿Listo? Es esa que se usa de esa manera. ¿Listo? En los teclados en español es la que está al lado del igual, esa es la comilla sencilla. Entonces, cuando tú colocas algo dentro de comilla sencilla, por ejemplo, una E, digamos en este caso, char letra E, lo que le estás diciendo al computador es que le vas a ingresar un carácter, ¿sí? Char letra, bueno, pues en mayúscula, char letra igual a E, punto y coma. ¿Listo? Entonces, cuando colocas la sencilla es porque vas a ingresar un valor de tipo char. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor profe. Listo. Y la comilla doble, esa la vamos a utilizar más adelante cuando querramos imprimir textos en pantalla. Entonces, digamos, el ejemplo es el que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Cuando hicimos el hola mundo, pues colocamos cout y entonces aquí ya se coloca en la comilla doble. ¿Listo? Para que imprima exactamente ese valor que yo acabo de ingresar en la pantalla. ¿Sí ves? Sin hacerle ninguna alteración. Ese es el uso que tienen las comillas, ¿listo? Y esto solo con letras, ¿cierto? Solo hay que ponerle la comilla a las letras, ni al booleano ni a ninguno de los números. Pero tú puedes hacer algo como esto, char letra igual a 1. Pero ahí estaría guardado el 1, no como número, no como el número 1, sino como la letra 1. ¿Sí ves? Señor profe, y una otra pregunta es que no entendí para qué se usa el booleano, cuál es su utilidad. No, o sea, sé lo que hace, pero no tengo ni idea qué El significa. booleano se usa para hacer operaciones de verdad, ¿listo? Eso cuando veamos condicionales va a tener mucho más sentido para ti. Pero entonces si yo te digo a ti, Juan Esteban, si te gustó la clase, da pulgar arriba, pero si no te gustó, alza la mano. Entonces, ¿qué harías tú? Alzar el pulgar. Exacto, alzar el pulgar, ¿sí ves? Pero si viste que ahí necesitaste de alguna manera hacer una comparación de falso o verdadero, entonces para eso es que se usan los booleanos. Pero tranquilo que eso lo voy a explicar con detalle, ¿listo? Yes, profe. A los que quieren saber qué es cout, no se confundan que se los voy a explicar, ¿listo?
No se preocupen, no se angustien los que no, que ustedes saben que yo no los abandono. No les voy a poner cosas que no entienden ustedes. Solamente que como me preguntó el uso de la comilla sencilla y doble, pues por eso lo dije. Listo. Jairan, la última pregunta que nos vamos. Ah, sí, profe. Es que hay un carácter de los que están en el ASCII que es como una comilla especial, una comilla simple diferente, digámoslo así. Por ejemplo, en JavaScript Sí. en JavaScript tiene un uso especial, pero no sé si en C++ tenga alguno diferente. Creo que se puede usar como carácter de escape, pero en principio uno la usa mezclada, digamos, es que ahí ya hay cosas del lenguaje, ¿no? Y los que no entienden no se confundan con lo que voy a decir, pero por ejemplo, si tú quieres imprimir en la consola las dos comillas, ¿cómo lo haces? ¿Sí? Entonces ahí tú tienes que colocar como las dos comillas, comilla sencilla y dos comillas para que la máquina entienda que debe imprimir las dos comillas. ¿Sí me hago entender? Porque normalmente no las toma. ¿Sí ves? Ah, ya vale, sí, pues por eso en JavaScript tienen ese uso, tal vez en C++ también, Exacto. ¿no? Quizás, no me acuerdo cómo funcionan los caracteres de escape, hace mucho no los uso, pero sí puede ser algo similar. Sí, muchachos, la clase de hoy estuvo cargadita, pero lo importante es que vamos a ir paso a paso y cada vez van a ir entendiendo más. ¿Listo? Andrés Felipe dice, peores tiempos vendrán, no necesariamente, porque yo les estoy enseñando las bases. Claro, vamos a hacer cosas más complejas, pero como tenemos claras las bases, no va a ser tan complejo como podría ser. ¿Listo? Giancarlo, la grabación se dura renderizar en general en la noche. A mí me llega el correo de que está la grabación como mañana en la madrugada. Yo lo trato de subir mañana temprano, pero esta noche no va a estar. ¿Listo? Pero mañana temprano sí va a estar. Listo. Muchachos, entonces, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Realmente fue una clase muy provechosa. Ustedes son muy chéveres. La paso muy rico dictando clase con ustedes.